Bienvenido a HTC Spain, tu canal de Android, Windows y movilidad eléctrica. Buenos días, hoy vamos a hacer un test de estado de batería de este 508 que se compró en marzo del 2022 como kilómetro cero, 9 kilómetros, pero se matriculó en septiembre del 2021. Son 5 años, digamos, de vida del coche, tiene casi 49.000 kilómetros, lo uso con un cargador Polycharger que tiene un balanceador que te evita que si tú tienes, bueno, que tengas que contratar una segunda tarifa, en una palabra, porque este balanceador lo que te permite es, si pones el horno en marcha y la lavadora, todos los electrodomésticos en casa, pues el coche no recibe electricidad. Mientras que si vas apagando electrodomésticos, la electricidad va bajando al coche. Con lo cual, con los 4,4 kilovatios de potencia contratada, que normalmente es lo que tenemos todos en nuestras casas, y con 11,9 céntimos kilovatio que tengo de tarifa contratada con Octopus, pues tienes un combo, pues en mi opinión, muy equilibrado. Bien, la idea de este vídeo es ¿qué tal está envejeciendo la batería de este coche? Es uno de los miedos que yo tenía cuando compré. Lo compré y lo volvería a comprar. Ya hago spoiler. Estoy muy contento con el coche. Pero bueno, ¿cómo va la batería? Vamos a ello. Bueno, vamos a salir con 36 kilómetros de autonomía eléctrica. Voy a poner a cero el contador 1. Y aquí hago un inciso. El coche tiene homologados WLTP 53 kilómetros. ¿Significa que con 36 kilómetros ya tengo la batería degradada? No. ¿Por qué? Porque cuando tú circulas en ciudad en tramos cortos, esto funciona igual que un coche de gasolina. Tú para encender el coche tienes que consumir energía. Si tú enciendes y apagas el coche al día 6 veces, en recorridos cortos, lo que te encuentras es que la batería aún no ha entrado en su temperatura correcta de funcionamiento y es muy posible que apagues el coche en un rango de 20 y pico kilovatios hora de consumo. Pero el coche cuando lo arrancas está en 50. Vamos a arrancar ahora el coche. Y vamos a hacer una ruta desde Vigo a Tomiño. Son más o menos unos 45 kilómetros. Es un recorrido bastante duro para un coche con batería pequeña, porque vamos a iniciar el viaje con una subida a la salida de Vigo de una pendiente en torno a un 3,5% de unos casi 7 kilómetros hasta el Alto de Puseiros. Eso va a hacer que el consumo pues me lleve por delante 10-12 kilovatios o quizás 14 hasta que llegue al alto. A partir de ahí hay una bajada y regeneraré unos 2 a 4 kilómetros según como le pete al coche. No sé por qué unas veces consigo recuperar 2 y otras veces recupero 4. Alguna vez he recuperado 6. Y a partir de ahí te encuentras en un tramo. Bueno, en este primer tramo la velocidad media es muy baja. Estamos hablando de 60 kilómetros por hora de media limitada con radares. Tanto en, bueno, la subida es a 80 y la bajada es a 60, porque es un tramo con muchas curvas. La zona en la que vamos a entrar llaneando, que serán unos 14, 15 kilómetros, casi 20, es una zona donde circulas entre 90 y 120 kilómetros por hora. Es una autovía. Ahí llaneas. Tienes muy poco, digamos, muy poca pendiente en la que puedes regenerar. Con lo cual vamos a generar consumo de batería.
y no vamos a recuperar prácticamente nada. Cuando lleguemos al final de la autovía, llegaremos a un supermercado que se llama, bueno, a un tramo de supermercados, que hay 2 o 3 supermercados grandes, y ahí iniciamos el último recorrido de unos 14-15 kilómetros por carretera comarcal. Esa carretera comarcal tiene una velocidad media de 50-70 kilómetros por hora, con bastante tráfico, y en teoría no podríamos llegar a destino porque no tenemos autonomía. Vamos a ver qué autonomía es capaz de, o cómo soy capaz de estirar la batería circulando a la velocidad legal, es decir, donde vaya a 60 irá a 60, donde vaya a 80 irá a 80, donde vaya a 120 irá a 120 y donde vaya a 90 a 90 y 70 a 70. Bien, nos vemos en el siguiente corte del vídeo. Partimos de esto y de que tenemos... vamos a ver. El coche está cargando. Vale. Pues vamos a desenchufar el coche. Condiciones del viaje. Vamos a ir 2 personas y, como veis, estamos en los 36 kilómetros y partimos de 48.289. Veis una llave roja y es porque me toca el lunes hacer el mantenimiento. Bien, ya hemos salido del garaje. Aún no tenemos marcador de consumo. Son las 10:30. Bien, el coche más o menos en un minuto ya ha marcado el consumo con el que arranca. Esto es a lo que me refiero. Cuando tú arrancas el coche y te mueves solo en ciudad, el consumo es muy alto. Y si yo ahora, por ejemplo, dentro de 1 kilómetro paro, estaré en unos 25-26 de consumo, kilovatios, y eso hace que la media diaria del consumo sobre la que calcula el ordenador tu autonomía sea muy baja. Aún no hemos recorrido ningún kilómetro y cuando lleguemos al final del primer tramo, que es llegar al final de la Avenida de Madrid, que más o menos habremos hecho unos 2 kilómetros, vamos nuevamente a tomar, digamos, un control. Bueno, estamos llegando ya al final del primer tramo. El consumo se mantiene en 17,9. Hemos pasado ya 5 minutos. Seguimos con 36 kilómetros de autonomía eléctrica y hemos recorrido 2 kilómetros. Y en ciudad yo siempre conduzco con el B. Hemos llegado prácticamente al final del tramo de la Avenida de Madrid. Bien, estamos llegando al Alto de Puseiros. Llevamos un consumo de 30 kilovatios hora. Hemos hecho 8 kilómetros y nos quedan 26 kilómetros de autonomía eléctrica. Y aquí, como veis, estamos llegando ya al alto y empezamos la bajada a 60 kilómetros por hora máxima. Y volvemos cuando lleguemos al bajo. Bueno, estamos llegando ya a la zona llana y aquí podremos empezar a circular a 120 kilómetros por hora. Entonces, el consumo ha bajado a 16,1. Tenemos 28 kilómetros de autonomía, mientras que cuando subimos partimos de 24. Y ahora empezaremos a acelerar hasta los 120. Vale, estamos circulando a 120. Llevamos 28 kilómetros de autonomía eléctrica, 17 recorridos, con lo cual ya hemos ganado autonomía. Y tenemos 16,3 de consumo eléctrico. Cuando lleguemos al final del recorrido de este tramo de autovía, pues volveremos a grabar. Esto simplemente es para que vieseis cuál es el consumo a 120 por hora.
A todo esto, que me olvidé, una de las condiciones en las que vamos conduciendo es con climatizador puesto, y seguimos con un consumo de 16. Nos quedan 24 kilómetros de autonomía eléctrica, hemos recorrido 21, no hemos gastado nada de gasolina y tenemos una velocidad media de 53 kilómetros por hora, porque nos condiciona, a pesar de que estamos circulando a velocidad legal, la velocidad media de, digamos, de ciudad. Y para que veáis, estamos con climatizador. Bueno, he parado un momento aquí para que veáis que hemos acabado el tramo donde os dije, junto al supermercado Gadis. Ahora empieza una carretera general. Hemos hecho un consumo de 15,1. Veis que vamos regenerando. No hemos gastado nada de gasolina. Y hemos recorrido 31 kilómetros y podríamos hacer hasta 49. Es decir, hemos recuperado unos teóricamente 13 kilómetros de autonomía eléctrica respecto del consumo en ciudad. Teniendo en cuenta que la autonomía homologada es de 53, estaríamos en unos 49 teóricos de momento, hasta que veamos si se nos acaba la batería de aquí a que lleguemos a Tomiño, a una zona que se llama Forcadela. Bien, volvemos a conectar al final del vídeo, al final de la ruta. Bueno, ya hemos llegado a destino. Condiciones del viaje: hemos venido 2 personas, con climatizador puesto siempre, lo cual es un castigo para el eléctrico. Este coche tiene bomba de calor, cuidado. El consumo ha sido de 14,7. En el último tramo, si veis, prácticamente no hemos recuperado nada de batería, porque es un perfil básicamente llano. Y hemos hecho 42, hemos recorrido 42 kilómetros, nos quedan todavía 10 kilómetros de autonomía, con una particularidad, solo que aquí no se ve. Justo cuando estaba llegando para parar, me pasó el kilometraje de autonomía disponible de 12 a 10. Es decir, esos 10 kilómetros aún tendrían, ese tramo de 10 a 12, aún tendríamos celda eléctrica para poder consumir. Está todavía entera. Bien, por lo cual, si el coche tiene WLTP 53 kilómetros de autonomía eléctrica y estamos hablando de que tiene 5 años y 49.000 kilómetros, con este mismo, digamos, uso que le doy, pienso que tengo batería para mucho tiempo. Bueno, este vídeo surge como un, digamos, desafío entre unos compañeros que estábamos hablando, porque hay un amigo que quiere comprar un coche y no sabe si comprar un eléctrico, un híbrido enchufable como el mío, y no tiene por qué ser mi marca, o un híbrido o microhíbrido, para básicamente tener la etiqueta eco, la etiqueta cero. Entonces, el miedo que les daba para comprar un híbrido enchufable viene de la vida de la batería. Te dicen, hombre, un microhíbrido, pues si mañana dentro de 8 años se me estropea la batería, es una batería pequeña, 4 o 5 mil euros lo arreglo. Pero un híbrido enchufable, tienes una batería que si se te estropea, el concepto es que tienes que pagar 15.000 pavos. Y claro, ya tiras con el coche, porque la batería tiene una garantía o bien de 8 años o bien de 160.000 kilómetros. Y el perfil españolito medio, como es mi caso, no hago, y el caso del que va a comprar el coche, mayormente haces circulación urbana y fines de semana pues te vas fuera o haces algún viaje largo, y ahí es donde combinas el modo híbrido. Pero el miedo es, oye, ¿y si se me fastidia la batería a los 8 años y 2 días? Tiro con el coche. Entonces me decían, ¿cómo está tu batería? Y yo le decía, para mí,
en torno al 95 para arriba. Y me dicen, eso es imposible porque la batería tiene que tener un desgaste. Entonces entraron en Gemini, entraron en Copilot, entraron en, ¿cómo se llama esto? Claude, y hicieron la pregunta. Entonces te decían, oye, el coche ha estado en una campa parado desde septiembre hasta marzo, porque se matriculó en marzo, en septiembre, y yo lo compré en marzo. Un coche híbrido enchufable tiene un sufrimiento, la batería, bla, 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 y después hay un desgaste, bla, 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 con lo cual mi batería, según ellos, según las inteligencias artificiales, coincidían en que tendría que estar en una autonomía real en torno a 36 a 40 kilómetros. Y que es lo normal es que yo ya no tuviese acceso a esos 53 kilómetros reales. Y entonces le hicimos el desafío, oye, yo tengo que ir este sábado a Tomiño, que estoy a unos 45 kilómetros de Vigo, y vamos a dividirlo en cuatro tramos. Y todas las IAs predijeron que llegando al final del tramo 3, donde termina la autovía y llego a Gadis, la batería se acabaría, o un poquito antes o un poquito después, pero no llegaba a Tomiño y que era literalmente imposible. Porque donde se me iba a morir la batería era en el tramo de 120 km por hora de la autopista. Y el castigo de la subida sería demasiado duro para una batería con 4 años y medio. Dije, bueno, pues vamos a probarlo. Entonces salimos y ¿cuál es la sorpresa de mi querido amigo? Que llegué a Tomiño con 12 kilómetros de autonomía eléctrica. A ver, cambió justo cuando paré, porque estábamos hablando con el coche encendido, me pasó de 12 a 10 y fue cuando dije, oye, déjame grabar esto porque tenemos el coche encendido y estamos gastando batería. Bien, con lo cual hice 42 kilómetros y llegué con 12, que serían 54 kilómetros de autonomía eléctrica o 52 kilómetros de autonomía eléctrica. Resulta que el WLTP te da 53 y el WLTP es como mucho más light. Entonces me dijo, oye, y a la vuelta te aguantarán los 10 kilómetros y lanzamos el siguiente desafío. Vamos a ver cómo carga el suco, porque la batería, igual que tiene, para medir la salud de la batería, tienes que medir no solo la descarga, sino también la carga. Entonces, se hizo un vídeo probando la carga en suco. Claro, la carga en suco, lo normal es que en 8 horas cargues el 100%. Sorpresa para él, que en hora y media cargué unos 12-14 kilómetros. ¿Qué significa? Que la batería está sana, muy sana, casi como que si estuviese nueva, por lo tanto no ha sufrido desgaste. Y después le quise explicar a él, y por eso el siguiente vídeo es, oye, voy a hacer una pequeña carga para que veas que la batería está sana a nivel de recarga. Vamos a hacer una parada en un pueblo de Portugal, donde voy a aprovechar para comprar fruta, verdura, patatas, que tienen un producto cojonudo y está muy bien de precio. Y llegaremos con 10 kilómetros, 10-12 kilómetros de autonomía eléctrica. Es decir, vamos a gastar y no vamos a recuperar. Vamos a ir a kilovatio kilómetro. Y desde ahí vamos a lanzar el coche para llegar hasta Vigo. ¿Cuánto debería de consumir? Entonces me dice, hombre, mi coche, que es un diésel, o sea, no el mío, el del amigo, que consume muy poco, no me baja de un 5,5. A 120 en autopista, la subida de 80 y la bajada que está a 80. Con lo cual, la sorpresa fue brutal porque nos mantuvimos en autopista a un 2% de consumo de gasolina. 2,5. Y llegué al alto de Puseiro subiendo 80 por hora, una pendiente de un 4%, con un consumo de un 4 y pico, 4,5. Y cuando llegué a casa tenía un consumo de un 3,5. Y casa significa que una vez que llego a la Plaza de España tengo que callejear
kilómetro y medio hasta llegar a casa y no tengo batería. Por lo tanto, el coche tiene una salud de batería que está entre el 95 y el 98. Conclusión: si cuidas la batería de tu coche híbrido enchufable, sea la marca que sea, no tienes ningún problema de vida de batería. ¿Que te puedes tener un problema de un fallo mecánico, un fallo de una celda? En estos momentos no hay que preocuparse porque no es como hace 4 o 5 años. Ahora hay muchos talleres que son capaces de recuperarte la celda que está estropeada. Y no tienes que cambiar el paquete completo de baterías. Mi conclusión: si yo tuviese que comprarme otra vez el mismo coche, o sea, otro coche, me compraría mi coche otra vez. No lo cambiaría. Y si tuviese que comprar, porque ahora tengo 62 años, oye, pues dentro de, pues cuando tenga 70, pues a lo mejor ya no necesito el 508, me buscaré un coche un poco más pequeño. ¿Cuál me compraría? El DS4 híbrido enchufable. Sigo con el mismo motor, ha aumentado la autonomía eléctrica, el grado de conducción es brutal, igual que en mi coche, el silencio de marcha es espectacular, los consumos son ajustadísimos porque, ojo, el tener una batería en un 508 híbrido enchufable implica que tienes nada más que 34 litros útiles. Y cuando yo lo compré el primer día y lo pregunté, asumí, bueno, pues cuando vaya a Madrid, pues desde Vigo hasta Benavente hago una parada, de paso que tomo un café, lleno otra vez el tanque, porque asumía que tendría 400 kilómetros y poquito. Una mierda. Llego perfectamente a Madrid, callejeo en Madrid, me vuelvo hasta Majadahonda, que es donde normalmente duermo, y al día siguiente echo gasolina para volver. Un tanque a mí me aguanta 4 meses y hago una media de 2.400 kilómetros, de los que, ojo, no son en gasolina. Son los 700 y pico kilómetros en carretera, pues hasta Tomiño, hasta Pontevedra, Santiago, digamos, rutas de ir y volver, y el resto en ciudad, en eléctrico, o hacen rutas cortas en eléctrico o en híbrido enchufable con unos consumos de 1 y pico, 2, con lo cual gastas poquísima gasolina. Es un sistema espectacular. Y Peugeot, en lo que tiene que ver con híbrido enchufable, el resultado es impresionante. ¿Peugeot que se ha equivocado? Pues cuando metió el AdBlue en la mierda de los diésel, la correa líquida del Pudretech, los motores AdBlue de gasolina, pero ese problema lo han tenido y lo están teniendo todas las marcas. El acabado del coche, vamos, es que no tienen que envidiar, pero absolutamente nada, ni a Mercedes, ni a BMW, ni a Audi, a ninguno. Porque este coche, ya lo explicaré en otro vídeo, no estaba en mis planes de compra. Yo iba a comprarme o un BMW, o un Mercedes, o un Audi, o un... ¿Cómo se llama este? Bueno, el Volvo eléctrico, que ahora no me sale el nombre. Y mi hijo me convenció para que fuese a ver este coche, fue verlo, probarlo y comprarlo. ¿Por qué? Porque es un coche que tiene alma. Es diferente a todo lo que hay. Y el interior no están cortados por el mismo patrón. Es un coche espectacular. Y ya hablaremos, para no enrollarme más, de si merece o no la pena comprar este coche de segunda mano. Hasta el siguiente vídeo.